con él, según las indicaciones que ya Daniel anteriormente nos detalló. Esperamos sea de mucho provecho para todos. Muchas gracias, Daniel. Don Alfredo, somos todos oídos. Muy buenas tardes, Daniel y Eli, muchas gracias. El día de hoy vamos a trabajar con una presentación más o menos unos 50 minutos y después le vamos a dar un espacio para las preguntas, ¿verdad? No me permite activar la cámara, Daniel. Vamos a ver. Vamos a darle el... Tiene que darme el visto bueno. Exactamente. Listo, don Alfredo, fíjense a ver si puede encender ahora. Exactamente. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, Ailey, por la presentación, y Daniel también, que estás a cargo de este CETEC, muy nuestro, ¿verdad?, que se encarga de educación continua, y esto, justamente esta actividad, junto con otra que ya se han realizado, viene a fortalecer ese lazo que tenemos en el TEC para vincularnos no solamente con la academia, sino también vincularnos con el sector productivo de nuestra región, ¿verdad?, el sector empresarial, y trasladarnos hacia la actividad propia de la empresa. Entonces, una de estas actividades que hemos hecho, ¿verdad?, ya Ronnie participó en una, yo voy con esta segunda, ¿verdad?, y otros compañeros también de turismo, tengo entendido. Entonces, estamos aquí para empezar, ¿verdad? Y cuando he visto bueno ustedes me dan la señal de arranque. Adelante, don Alfredo, lo escuchamos. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, antes de todo, muy buenas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Sé que muchos de ustedes acaban de salir de trabajar, ¿verdad? Y bueno, están sacrificando un poco sus actividades familiares para estar en este webinar. La charla la voy a dividir en tres partes, ¿verdad? La primera parte un poco para que ustedes se concentren. Les voy a hablar sobre la crisis de 1929, para tener ciertos parámetros de medir, ¿verdad? Después hablamos de la crisis del 2008 y después hablamos de la crisis del 2020. Lo que yo le voy a dar es una, diríamos, una descripción de lo que ha pasado con estas crisis, de lo que está pasando con la que nosotros en estos momentos estamos viviendo, ¿verdad? Para que ustedes tengan los insumos, para que ustedes en sus empresas puedan tener estos insumos para una mejor toma de decisiones, ¿verdad? Entonces les voy a hablar primeramente de la crisis del 29, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Un poco haciendo historia económica, ¿verdad? La crisis de 1929, los precios de las acciones se multiplicaron por 4 en la Bolsa de Valores de Nueva York, lo que se conoce como Wall Street, ¿verdad? ¿Qué significaba? Que si usted tiene una acción de la General o de la Ford en ese entonces y te costaba $100 esa acción, pues subió $400. Entonces muchas familias que antes ahorraban su dinero en el banco, vieron que ahorrar en la bolsa era muy buen negocio. Entonces la clase media estadounidense se volvió inversionista de la bolsa y los bancos les prestaban dinero para que compren acciones. Era tan bueno el negocio que más bien los asalariados de la clase media sacaban un préstamo, hipotecaban la casa para comprar acciones y las ganancias que le generaba la bolsa le daba para pagar el préstamo y además tener una rentabilidad. O sea, se apalancaban muy bien para obtener esa rentabilidad, ¿verdad? Entonces los precios de las acciones después comienzan a desplomarse en la tercera semana de octubre de 1929, ¿verdad? Entonces en octubre ya todo esto fue meramente especulativo, ¿verdad? Fue una actitud un poco de especulación bursátil, ¿verdad? Que los precios no reflejaban en realidad los precios de mercado, sino que están inflados por cierta especulación de los grandes operadores bursátiles y bueno, lo que todo sube al final tiene que caer. Entonces quiebra la bolsa y quiebra los bancos, lo que provoca una crisis financiera, ¿verdad? Entonces quiebra la bolsa, los bancos que habían prestado dinero, pues también quebraron, ¿verdad? Porque ya la gente no podía pagar cuando los precios de las acciones se derrumban. Entonces una acción que tú tenías en $400 se redujo a $25. Entonces no pudiste pagar tus préstamos hipotecarios y el banco te quitó la casa y obviamente te quedaste todavía con una deuda, ¿verdad? Eso fue más o menos lo que comenzó la crisis en 1929 en Estados Unidos, ¿verdad? Lo que comenzó como una crisis bancaria
en Estados Unidos terminó con una crisis económica global. Caen los precios de las acciones y también caen los precios de las viviendas porque las personas no pueden pagar sus préstamos hipotecarios. Las familias comenzaron a empobrecerse. Los que son más afectados son las familias de clase media. Para que ustedes más o menos se hagan una idea, que ahorita cuesta mucho pensarlo, ¿verdad? En Estados Unidos las familias de clase media se quedaron de un momento a otro en la calle, sin su casa, sin su carro, sin sus acciones, sin su ahorro, y prácticamente tenían que comer lo que les daba las familias tal vez de mayores ingresos o algunas asociaciones de ONG, ¿verdad? Daban comida en las calles y tenían que ir a comer, más o menos. Ese es el panorama que pasó en Estados Unidos. Cuesta entenderlo y creerlo, pero eso fue lo que pasó en 1929, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos y Alemania, el desempleo fue de un 25% por 2 años, para que ustedes se hagan una idea, ¿verdad? O sea, el impacto de la crisis fue tan grande, más grande de lo que estamos hasta ahora, ¿verdad? El valor del trigo también descendió un 50%, muy similar a lo que ahora estamos viendo con el precio del petróleo, ¿verdad? En ese entonces, el precio del trigo descendió a la mitad, ¿verdad? Quiero que retengan estos números, por favor. Por eso lo presenté en un gráfico y quiero que lo retengan, ¿verdad? La crisis se origina en octubre de 1929. En el año 1930 ya teníamos una depresión, porque era muy grande la caída de la actividad económica. En 1930 la depresión fue de menos 9.9, en 1931 la depresión fue de menos 7.7 y en 1932 la depresión fue de menos 14.9. Esta crisis tardó 44 meses en reponerse, ¿verdad? En reactivarse y todo lo demás. Entonces, quiero que tengan en cuenta estos parámetros porque después lo vamos a comparar con el actual, ¿verdad? Entonces, más o menos, el decrecimiento más grande fue de menos 14.9 en el 32 y duró casi 4 años, ¿verdad? Casi 4 años. Entonces, quiero que retengan estos números porque después lo vamos a comparar. Entonces, para que se hagan una idea, la magnitud de la crisis, ¿verdad? Nunca Estados Unidos había tenido una tasa de desempleo tan alta de un 25%, eso solamente se vio en la Gran Depresión, ¿verdad? Y de ahí ya Estados Unidos, pues, después de 4 años, sí, comenzaron a reactivar y el desempleo ya comenzó a caer a 15, a 12, y ahí se mantuvo, ¿verdad? Más o menos en ese rango, pero sí lograron bajar un poco el nivel de desempleo. Ok, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos para tratar de reactivar la economía y tratar de saldar esta situación tan negativa, ¿verdad? Bueno, primero, el gobierno comenzó a contratar a los desempleados, porque imagínense, fue un 25% desempleado, ¿verdad? Entonces comenzaron a contratar a los desempleados para que taparan los hoyos para llevar el consumo, ¿verdad? Entonces alguien que está desempleado le daban una calle para que tape los hoyos y al día siguiente lo volvía a destapar y al día siguiente lo volvía a tapar y así. Era una manera como reactivar el consumo, o sea, inyectar liquidez, ¿verdad? Inyectar liquidez para que las personas por lo menos tengan un trabajo para que puedan consumir. Muy bien. ¿Se reorganizó el mercado de valores? Bueno, pues se aplicaron medidas regulatorias porque se dieron cuenta que hubieron algunos filtros por donde más o menos se permitieron hacer ciertas trampas, diríamos así, ¿verdad? Entonces se reguló más el mercado de valores, ¿verdad? Entonces el gobierno estadounidense invirtió en ese entonces, en 1929, $5,000 millones. Se establecieron los primeros subsidios de desempleo, ¿verdad? Por eso es que ahora hoy en día, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, a raíz de estas crisis es que ya salen con seguros de desempleo para que las personas que pierden su empleo pues por lo menos tengan un año de recibir un ingreso por no tener trabajo y por esta situación. También se estableció un salario mínimo, ¿verdad? Se construyeron autopistas, escuelas, hospitales, ¿verdad? O sea, se aplicó lo que en economía se llama una política keynesiana, ¿verdad? Donde se aumentaba el gasto para tratar de reactivar la economía. Y se estableció la seguridad social y también las pensiones por vejez. Disminuyeron la producción agrícola para subir los precios de los productos agrícolas. Recuerden que el precio del trigo cayó un 50%, hubo una sobreproducción de trigo, ¿verdad? Los agricultores tuvieron que botar el trigo, ¿verdad? Porque ya el precio había caído tanto que en realidad pues no les quedaba otra que botar porque no había consumo. La gente no tenía ingresos para consumir y los productores tenían que botar. Entonces, para que nuevamente el precio del trigo comience a reactivarse y comience a subir nuevamente, entonces comenzaron a disminuir la producción agrícola.
proporcionaron trabajo a 6 millones de personas por las medidas económicas puestas en marcha por el presidente Franklin Roosevelt entre 1933 y 1937. La fábrica de Ford, para reactivar, recuerden que ya después viene un periodo de las guerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a fabricar tanques y carros militares, porque el consumo de vehículos particulares había caído por la caída en el nivel de ingreso. Entonces, muchas familias que ya no tenían el nivel de ingreso que tenían antes, y porque tenían un trabajo, y además porque invertían en la bolsa, tenían un buen nivel de ahorro, ya no lo tenían, lo perdieron totalmente. Entonces ya estas familias no podían comprar vehículos privados. Entonces las fábricas, ya avisorando de que pues, tenían algunos conflictos bélicos a nivel mundial, entonces comenzaron a fabricar tanques y carros militares. Muy bien, vamos a explicarles ahora cómo fue más o menos la crisis del 2008, ¿verdad? Ya muchos de ustedes sí lo vivieron, ¿verdad? La 29, tal vez creo que nadie de los que estamos aquí presentes en este webinar lo pudimos vivir. Pero la del 2008 sí, muchos de nosotros sí lo llegamos a vivir, ¿verdad? Esta crisis se originó por la avaricia de los banqueros. Como la tasa de interés había disminuido a una tasa tan baja, el 1%, los bancos decidieron dar préstamos a un segmento de mercado que se le llama las hipotecas subprime, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, como ustedes bien saben, las clases sociales están muy bien definidas, ¿verdad? Familias que tienen ingresos de $30,000 para abajo lo clasifican como clase baja. Familia de $31,000 hasta los 80,000 es clase media. De $81,000 a $100,000 es clase media alta, y ingresos mayores de $100,000 por año es clase alta. Entonces los bancos, cuando vieron que la tasa de interés baja al 1%, entonces encontraron una oportunidad de negocio en darle crédito a las personas de bajos ingresos, ¿verdad? Porque era factible, porque podían pagar una hipoteca, porque la tasa de interés había bajado al 1%. Todo estuvo muy bien, la gente compraba sus viviendas, pagaban sus préstamos, pero como ya comienza a darse una política monetaria más restrictiva, la tasa de interés comienza a subir, ¿verdad? Entonces, muchas familias del segmento subprime no pudieron pagar estos préstamos cuando la tasa de interés sube a un 6%. Obviamente, los banqueros lo sabían, ¿verdad? O sea, sabían que una familia, si en un escenario de que las tasas de interés iban a subir, sabían que no lo podían pagar, ¿verdad? Estos bancos vendieron esos paquetes de préstamos a los bancos de inversión en todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, el negocio era tan bueno de que daban los créditos, los empaquetaban esos créditos, los vendían a unos bancos de inversión, y los bancos de inversión después esperaban por su rentabilidad, y así era como funcionaba el negocio. Pero cuando la tasa de interés comienza a subir, entonces muchas familias, segmentos subprime, básicamente no pudieron pagar estas hipotecas, y muchos perdieron sus casas. A nivel de Estados Unidos y el mundo, ¿verdad? Muchas personas que perdieron sus casas, obviamente esas viviendas bajaron de precio también a la mitad, ¿verdad? Bajan de precio, los bancos se llenan de casas, se pierde liquidez, ¿verdad? Y se provoca la quiebra de los bancos comerciales y también los bancos de inversión, ¿no? La crisis está ahí el 15 de septiembre, cuando el banco de inversión, el famoso banco de inversión Lehman Brothers, se declaró en bancarrota, ¿verdad? Ya no pudo más, ya todas las hipotecas que habían vendido al final eran hipotecas que no valían nada, ¿verdad? Entonces se provoca la quiebra de este banco de inversión. El estallido de la crisis salpicó a Europa y a Japón, porque recuerden que los bancos de inversión están operando en todo el mundo. Entonces, muchas sucursales de todo el mundo habían comprado estos paquetes de préstamos de los bancos comerciales, ¿verdad? Y bueno, eso se infecta por todo el mundo como un virus, pero nada más que este es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es una cuestión económica. O sea, nace de un origen económico. Entonces, esta recesión duró 19 meses, ¿verdad? Esta sí fue recesión, porque fue más corta que la de 1929. Los precios de las viviendas se redujeron a la mitad. Se perdieron 10 millones de empleos solo en Estados Unidos, ¿verdad? Solo en Estados Unidos se perdieron 10 millones de empleos en Estados Unidos. El desempleo llegó a 9.7, no como la Gran Depresión que llegó a 27, pero sí llegó a un 9.7, ¿verdad? Y el Standard & Poor's 500 perdió la mitad de su valor, ¿verdad? El Standard & Poor's 500 es un índice accionario de la Bolsa de Valores de un sector de la economía, ¿verdad? Hay varios índices.
y este índice en especial perdió la mitad de su valor. Entonces quiero que retengan estos números, por favor, para después compararlos con la crisis de ahora, ¿verdad? En el 2008, cuando estalla la crisis en octubre, ¿verdad? A fines, entonces la recesión fue de menos 0.1%, ¿verdad? El desempleo fue de 7.2%. En el 2009 ya donde se llega a la mayor magnitud de la crisis, ¿verdad? La recesión fue de menos 2.5% y el desempleo fue de 9.3%. Y en 2010 ya se reactiva la economía. Esta crisis dura 19 meses, ¿verdad? O sea, fue más corta, más rápida. Actuaron más rápido los gobiernos y trataron de revertir la situación en un menor tiempo, ¿verdad? Entonces, quiero que retengan estos números. Recuerden que la crisis del 29, la recesión fue de menos 14, la depresión, perdón. En esta crisis fue de menos 2.5, ¿verdad? El desempleo del 29 fue de 25%, el desempleo de 2008 fue 9.3. ¿Cuáles fueron las acciones concretas para reactivar la economía, verdad? Entonces, la Reserva Federal inyectó 780.000 millones de dólares a través de una política monetaria súper expansiva, ¿verdad? Y nacionalizó algunos bancos, pero dejó caer a Lehman Brothers, ¿verdad? La tasa de interés bajó casi a cero para tratar de reactivar la economía. Después, en el gobierno de Obama se inyectó 400.000 millones de dólares para fomentar la creación de pymes. Entonces, esas fueron las medidas concretas que llevó a cabo el gobierno para reactivar la economía. Ustedes saben muy bien que toda crisis no es para siempre. Hay un refrán que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y acá lo vemos concretamente, ¿verdad? La crisis de 29 duró 44 meses, la crisis del 2008 duró 19 meses. Muy bien. Ahora sí vamos después de haber hecho este recuento de las dos crisis anteriores, vamos a ver la crisis que nos trae esta charla, este webinar. ¿Cuál es el origen de la crisis, no? El origen de la crisis, pues obviamente es una pandemia a nivel mundial. Es un coronavirus, es un virus muy infeccioso, ¿verdad? Que salpicó desde China a todo el mundo, comenzó en diciembre, y de ahí se comenzó a expandir por todo el mundo, ¿verdad? Ya estamos 4 meses siendo afectados por este virus. ¿Y cuáles fueron las medidas de contención que se llevaron a cabo en todos los países del mundo, verdad? Porque no hay todavía una vacuna. Entonces fueron suspensión de las actividades masivas, cierre de fronteras, cierre de negocios, sobre todo hoteles, restaurantes, bares, gimnasios, ¿verdad? A nivel mundial se aplicaron medidas de cuarentena donde las personas no podían salir de sus casas, estuvieron prácticamente metidos en sus casas. Hubo un confinamiento temporal de la población, ¿verdad? Y eso no solamente lo vimos en Costa Rica, sino comenzaron a darse en Italia, en España, en Estados Unidos y en todos los países donde el virus ha tenido una mayor afectación. Pues bien, estas medidas fueron las únicas medidas que tenían los gobiernos y que tenían los ministerios de salud y la OMC, porque todavía no hay una vacuna, ¿verdad? Y obviamente que hay que resaltar que estas eran las únicas medidas que había que tomar. Y lo más importante es preservar la vida de las personas que la situación económica. Entonces, lo cual está bien, ¿verdad? Estas medidas era lo que había que hacer y fue lo que se hizo y es lo que de una u otra manera ha tratado de mitigar el crecimiento, porque tal vez si no se tomaban estas medidas el crecimiento hubiera sido más grande y hubiéramos tenido tal vez una mayor cantidad de infectados y muertos en el mundo. Bueno, ¿cuáles fueron los efectos ya de estas medidas dentro de la economía, verdad? Bueno, los efectos yo lo puedo visualizar básicamente en 3 globales, ¿verdad? Una recesión de la economía, ¿verdad? A nivel mundial, obviamente. Una caída de la recaudación tributaria, porque si las empresas no comienzan a tener ingresos, obviamente no van a pagar impuestos. Y recuerden que los estados no venden productos y servicios como las empresas. Los estados viven de los impuestos que pagamos los asalariados y que pagan los empresarios, ¿verdad? Y el incremento de la mora bancaria y crisis bancaria. Acá hay un dato que tal vez algunos de ustedes todavía no se han enterado porque no ha salido en la prensa, ¿no? Acá hay un dato muy importante. Estados Unidos tiene una deuda del sector familias de 16.5 billones de dólares, ¿verdad? Esa deuda equivale a 1.5 billones más de la crisis del 2008. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay un nivel de endeudamiento muy, muy alto, ¿verdad? Y en estos momentos hay 30 millones de desempleados en Estados Unidos.
¿Eso qué significa? Que posiblemente estas personas no van a poder pagar sus hipotecas. Ustedes saben que en Estados Unidos una familia compra su casa a un plazo de 30 años, ¿verdad? Y en 30 años termina de pagar su deuda. Entonces, es muy probable que aumente un incremento de la mora bancaria y la crisis bancaria. Eso es lo que todavía no se está viendo porque todavía no sale en las noticias, ¿verdad? Son datos que yo manejo porque, bueno, estoy metido en esto y tengo un mayor acceso a la información. Entonces, hay 16.5 billones de dólares, ¿verdad?, en deuda en los bancos, en todos los bancos en Estados Unidos, ¿verdad? Y algunos bancos posiblemente ya están declarando imcobrables muchas deudas. Y cuando, financieramente hablando, cuando usted declara una cuenta incobrable, eso va contra las utilidades. Entonces, tus utilidades van a ser menores o posiblemente vas a tener una quiebra financiera. Entonces, este incremento de la mora bancaria y la crisis, y lo que provocaría sería una crisis bancaria, ¿verdad? Entonces, serían 3 efectos que vamos a ver a nivel mundial, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que nos está llevando a esta crisis, ¿verdad? ¿Qué se espera de esta crisis, verdad? ¿Qué es lo que se espera, no? Yo aquí voy a hablar como economista, ¿verdad? Yo me considero una persona independiente, no me tiro ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? A veces hay economistas que trabajan con UCAEP, su visión es más tirado a la derecha, o hay economistas que están con el Frente Amplio, que su visión es más tirada a la izquierda. Mi posición meramente es económica, no tengo ningún interés creado, ¿no? No pertenezco a ningún grupo empresarial ni tampoco a ningún partido político. Mi posición y mi charla, mi disertación va en el sentido meramente económico y académico, y lo que es la parte técnica, ¿verdad? La parte técnica. Entonces, cuanto más dure esta crisis, mayor será el daño económico y social, ¿verdad? Ahorita no sabemos cuánto va a terminar esto. La crisis del 29 y la del 2008 sí era fácil, porque sabíamos cuándo iba a terminar, ¿verdad? Nos enteramos cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias, y se actuó sobre eso. En este caso es diferente, porque la crisis no se está originando en el sistema económico. La crisis se está originando en el sistema sanitario. Entonces, la solución no lo va a tener la economía, la solución lo va a tener la ciencia, la medicina. O sea, mientras no se encuentre una vacuna o mientras no se encuentre una manera como paliar la cantidad de muertos en el mundo, la crisis no se va a solucionar, ¿verdad? Entonces, cuanto más dure esta crisis, mayor será el daño económico y social, ¿verdad? Esta crisis es inédita en su magnitud. Solamente hasta el día de hoy en Estados Unidos han quedado desempleados 30 millones de personas, en España 4 millones de personas. La OIT espera en el mundo 195 millones de desempleados. La causa de la crisis no sería el coronavirus en sí, sino más bien las únicas medidas de aislamiento social y el cierre de fronteras para evitar la rápida propagación del virus. Por eso le digo que es una crisis inédita, porque nunca hemos tenido esta situación. Hemos tenido otros coronavirus, ¿verdad? El SARS, hemos tenido la gripe H1N1, ¿verdad? Pero ninguno de esta magnitud, diríamos, tan contagioso, ¿verdad? O sea, hemos superado la gripe aviar, hemos superado el ébola, hemos superado la peste negra, hemos superado la peste bubónica y muchas pandemias, porque las pandemias son cíclicos, ¿verdad? Cada 10 años, cada 5 años estamos siendo atacados por pandemias en el mundo. Pero es inédita porque el aislamiento social y el cierre de fronteras para evitar la rápida propagación del virus, por eso le digo que es una crisis inédita. Las otras crisis fueron financieras, la del 29, y por falta de liquidez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se solucionó? Inyectando liquidez. Esta es por insolvencia, o sea, es muy diferente a la crisis del 29 y a la crisis del 2008. ¿Por qué es por insolvencia? Porque las empresas no venden. O sea, el sector turismo en este momento tiene que ser ingresos. El sector de las aerolíneas tiene que ser ingresos, ¿verdad? Entonces, las empresas no venden y no generan ingresos. Y si una empresa no genera ingresos y tus gastos fijos siguen siendo lo mismo, pues obviamente vas a tener pérdidas, ¿verdad? Ya el sector de la industria petrolera está teniendo pérdidas, se está vendiendo por debajo de su costo de producción, ya no es rentable. Y nada más para que tengan una idea, la familia Rockefeller, que ha estado 100 años metido en el negocio del petróleo, acaba de vender sus acciones en todas las empresas petroleras, ¿verdad? Entonces, eso les puede decir por dónde va la cosa, ¿verdad? Estas personas, que son muy ricas, están muy bien asesorados, ¿verdad? Y las decisiones que toman no las toman así
por la razón o por la emoción, ¿verdad? Son personas que están muy bien asesoradas y pues el precio del petróleo parece que no tiene futuro, ¿verdad? Por la disminución de la demanda que ha habido a nivel mundial y va a costar recuperarse, ¿verdad? Ok. Un dato importante, ¿verdad? El índice Dow Jones ha caído un 23% en el primer trimestre, es un dato que no lo pierdan de vista, ¿verdad? El precio del petróleo ha caído a un precio por debajo de su costo de producción, por eso tomaron la decisión de reducir la oferta de crudo en 10 millones diarios. Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo tomaron la decisión de disminuir la producción en 10 millones de barriles diarios. Ellos pensaban que con la disminución de la oferta el precio iba a subir. No fue así. No fue así porque los efectos del confinamiento, la disminución de la demanda, el hecho que no salgan vehículos, el hecho que no haya transporte público, disminuyó el consumo de petróleo a nivel mundial. Y la disminución del consumo fue 29 millones de barriles diarios en su consumo. Entonces, por más que bajaron en 10 millones, vean que el precio llegó a menos $37 negativo, ¿verdad? Eso significa que los países exportadores de petróleo ya no tenían dónde colocar, entonces más bien te estaban pagando para que te lleves un petróleo. Eso significa que el precio no va a quedar ahí, o sea, el precio va a quedar más o menos entre 15 o 20 dólares. ¿Pero qué te dice 15 o 20 dólares? Te dice que las empresas petroleras siempre van a tener pérdidas, porque los costos de producción de las empresas petroleras, las más eficientes del mundo, su costo de producción ronda entre 18 a 20 dólares. Y las menos eficientes, su costo de producción ronda entre 37 y 38 dólares. Entonces, con precios de mercado de 15 o 20 dólares que se va a mantener todo este año, las empresas petroleras van a tener siempre pérdidas. Entonces, ya ustedes pueden darse cuenta por qué la familia Rockefeller vendió sus acciones en sus empresas petroleras, ¿verdad? Entonces, este año no se avisora que el precio del petróleo va a subir, ¿verdad? Este año vamos a estar por debajo de los costos de producción y una empresa no puede operar por debajo de los costos de producción, pues porque genera pérdidas económicas. Muy bien. Los economistas de JP Morgan ahora pronostican que la economía de Estados Unidos se encogerá en un récord de 40% en el trimestre de abril a junio. Ok, ahora datos concretos, datos duros, ¿verdad? La economía en Estados Unidos se redujo el primer trimestre menos 4.8. Óigalo bien, menos 4.8. Estados Unidos venía creciendo las 10 semanas anteriores, pero las dos últimas semanas que fue el confinamiento en Estados Unidos fue lo que provocó una caída del menos 4.8. O sea, imagínense el efecto de 2 semanas en la economía estadounidense, ahora imagínense el efecto de abril a junio. Entonces, los economistas de JP Morgan pronostican, recuerden que un pronóstico no necesariamente es lo que va a suceder, por eso es un pronóstico, ¿verdad? Pronostican que la economía va a caer un 40% en el trimestre de abril a junio. Según IATA es una asociación de todas las aerolíneas a nivel mundial, ¿verdad? Los ingresos por pasajeros aéreos caen un 55% respecto a marzo del 2019. O sea, si comparamos marzo del 2019 con marzo del 2020, los ingresos, ¿verdad? Cayeron un 55%. Los vuelos han reducido a 80% de sus operaciones en todo el mundo, ¿verdad? Las aerolíneas representan 65 millones de los empleos en el mundo, entonces ya pueden ver que OIT no está tan equivocado, ¿verdad? Con los datos. Están pronosticando una caída del desempleo a nivel global de esa magnitud. Ya hay 4 millones de desempleados en España, que representan un 16% de la PEA. Muy bien. Ya estos datos son pronósticos para América Latina según el Banco Mundial, ¿verdad? Según el Banco Mundial, los estudios que hacen los economistas que trabajan ahí, ¿verdad? Dicen que Argentina va a decrecer un menos 5.2%, Brasil va a decrecer un menos 5%, México un menos 6%, Perú un menos 4.7%, Costa Rica un menos 3.3%, Chile un menos 3%, Uruguay un menos 2.7%, Colombia un menos 2% y Panamá un menos 2%. Vean que la economía que va a decrecer en mayor proporción va a ser México, ¿verdad? Es la más afectada porque también ya estaba con un mayor nivel de deuda antes de entrar esta pandemia. Y los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, que también son economistas que trabajan haciendo modelos econométricos para llegar a estos datos, ¿verdad? Pronostican que Estados Unidos en todo el año, ojo, en todo el año, ¿verdad? Puede ser que en un año decrezca un menos 4.8, en otro año un 10 y así, pero en todo el año dicen que en 2020 Estados Unidos va a decrecer un menos 5.9. O sea, estamos hablando que el efecto va a ser mayor que el 2008, pero todavía está siendo un poco menor
que 1929, ¿verdad? Por ahora, o sea, por ahora. Es lo que están midiendo hasta ahora. España va a decrecer un menos 8%, Italia un menos 9.1%, Alemania un menos 7%, Japón menos 5.2%. Vean qué interesante, solo China e India van a tener un crecimiento positivo de menos 1.2 y menos 1.9. Reino Unido menos 6.5 y Canadá menos 6.2. Acá voy a hablar de China e India, ¿verdad? Es que China e India han estado creciendo a ritmo del 10% anual por año. Después bajaron, por la desaceleración de los últimos 3 años, bajaron a crecimiento del 6%. O sea, sin embargo, sigue siendo un efecto negativo para estas economías. La única diferencia es que, como son economías tan grandes, que tienen un nivel de producción muy alto, ¿verdad? Entonces su crecimiento va a ser menor, pero siempre va a ser 1.2 y 1.9, ¿verdad? No se esperaría el crecimiento que han tenido otros años. Muy bien, entonces vamos a hacer un resumen entre las crisis a modo de resumen, ¿verdad? Recuerden que la Gran Depresión de 1929 fue una crisis de liquidez, se utilizó la política fiscal expansiva. En la del 29 no se utilizó política monetaria expansiva. Por eso es que para corregir ese error, cuando salta la crisis del 2008, ahí sí se utilizó una crisis, era una crisis de liquidez y también se utilizó la política monetaria expansiva. En la que estamos ahora es una crisis de liquidez insolvente, o sea, está un poquito más grave la cosa, ¿verdad? Tenemos liquidez porque no hay plata y tenemos insolvencia porque no hay ventas, no hay utilidades. Entonces, es una crisis de liquidez insolvente. Se utilizará, obviamente, política monetaria y expansiva y cura del virus, ¿verdad? Entonces, la solución no lo tiene la economía, la solución lo tiene la ciencia. Esperemos y roguemos a Dios que los científicos del mundo encuentren la cura del virus, porque cuando se encuentre la cura del virus, adiós confinamiento, adiós restricciones, ¿verdad? Ya no habría ningún problema. Muy bien. Entonces, el impacto de la crisis económica para Costa Rica, ahora vamos a analizarlo ya para nuestro país, cómo nos está afectando, ¿verdad? El FMI y el Banco Mundial prevé que el crecimiento del PIB sería un menos 3,3, la CEPAL dice que sería un menos 3,6 y el Banco Central estima que sería un menos 3,6%. El menor precio del petróleo a nivel mundial le generará al país un ahorro de más de 500 millones de dólares. Claro, lo que están ahorita sufriendo son los países productores de petróleo, pero nosotros que somos países importadores de petróleo, más bien que el precio del petróleo baje es una buena noticia, porque nos vamos a ahorrar al año 500 millones de dólares, ¿verdad? La inflación se prevé hacia la baja, se ubicaría entre 1.2 y muy por debajo de la meta entre 2 y 4. Esto también es una buena noticia para nosotros, porque si la tasa de inflación baja, la tasa de interés para los créditos también tiene que bajar. Bueno, no ha bajado por la estructura oligopólica de los bancos, pero tiene que, ¿verdad? Tiene que bajar. Lo bueno de todo esto es que los precios bajos del petróleo, la baja tasa de inflación, nos permitirá reactivar la economía más rápida por las bajas tasas de interés y el bajo precio del petróleo, porque recuerden que el precio del petróleo es fundamental para la estructura de costo de cualquier empresa. Recuerden que muchos productos son derivados del petróleo, el plástico, la resina, y son materias primas de la industria manufacturera, ¿verdad? Entonces, si baja el precio del petróleo a nivel mundial, bajan los costos de producción de las empresas y las empresas comenzarían a producir más rápido porque tendríamos costos de producción más bajos. Entonces, esto es una buena noticia para los países importadores de petróleo, pero una mala noticia para los países productores de petróleo y para los empresarios del sector petrolero, ¿verdad? Ok. El impacto de la crisis económica sería más fuerte que la del 2008, que hubo una recesión de un menos 1%, pero posiblemente sería menos fuerte que la crisis económica de 1982. Recuerden que en 1982 tuvimos una recesión de menos 7.3%, luego de que el presidente de la República, Rodrigo Carazo Hoyos, decidiera cerrar las puertas a los organismos internacionales y empezó a financiarse por medio de las letras del Tesoro, o sea, la maquinita, ¿verdad? Ya los que saben de economía saben que si un país como Venezuela emite billetes y respalda la producción, lo que se provoca es la hiperinflación, y eso lo tuvimos en el año 82. Lo que provocó una hiperinflación y una subida del precio del dólar. El sector más afectado durante la crisis sería el sector de restaurantes y hoteles, que tendrían un decrecimiento de un menos 27.6% en este año. Según el Banco Central, ¿verdad? Veamos este gráfico. Según el Banco Central, los sectores más golpeados de nuestra economía van a ser hoteles y restaurantes con una caída. Recuerden que el Banco Central estima una caída de menos 3.6.
Pero esta caída es global, ¿verdad? Esta caída es global porque el Banco Central hace un promedio ponderado y dice, ok, la economía va a caer menos 3.6, ok. Pero esto es un promedio ponderado de todas estas actividades. La que cae más es hoteles y restaurantes. La que cae más va a ser construcción. Y la que cae más va a ser comercio. O sea, estas tres actividades son las más golpeadas. Otras son menos golpeadas, pero estas tres son las que van a ser más golpeadas. Entonces, son las que van a demorar más en el proceso de reactivación económica, ¿verdad? Posiblemente las otras se reactiven más rápido. Pero estas tres actividades son las que han sufrido más por las medidas de confinamiento, por el cierre de fronteras, ¿verdad? Entonces, obviamente, sí va a costar un poquito más reactivar. Ahí el Estado tiene que asumir un rol fundamental en la reactivación de estos sectores económicos que son importantes para el desarrollo de la economía. Entonces, obviamente, no lo deben dejar caer, ¿verdad? Porque es importante, genera empleo y genera divisas. Muy bien. Esta es otra buena noticia, ¿verdad? Gracias a que hemos tenido un tipo de cambio, diríamos, en cierta manera estable, ¿verdad? No hemos tenido una devaluación de la moneda. Eso nos ha permitido ir acumulando reservas a través del tiempo, ¿verdad? En 2010 teníamos 4.500 millones de dólares y al 2020, en 10 años, tenemos el doble, ¿verdad? Tenemos 8.520. Esto significa que tenemos un colchón financiero para el déficit comercial que vamos a tener, porque obviamente vamos a tener un déficit comercial. Entonces, posiblemente el tipo de cambio puede llegar a subir. Entonces, el Banco Central tiene las reservas necesarias como para estabilizar el tipo de cambio y no permitir que se dispare tanto. Entonces, esto es una buena noticia. Tenemos un buen colchón gracias a la buena gestión del Banco Central. Recuerden que el Banco Central no es un ente político, es un ente técnico. Está muy bien y está muy bien administrado, ¿verdad? Cuando se administra bien, entonces las cosas van bien, ¿verdad? No es un ente político, es un ente técnico y los que trabajan ahí son profesionales de primer nivel. Entonces, esa es una buena noticia, ¿no? Que vamos a tener la suficiente cantidad de reservas para sostener la crisis de balanza de pago. Recuerden que las reservas solamente se utilizan para crisis de balanza de pago. Por ahí escuché un economista, que no voy a decir su nombre, que decía que hay que utilizar 1.500 millones de las reservas para reactivar la economía. Las reservas no se utilizan para reactivar la economía. Las reservas se utilizan cuando hay crisis de balance de pagos. Es para estabilizar el tipo de cambio. Ok, entonces, ¿cuál ha sido la evolución del PIB? Vean ustedes que por ahora el impacto de la crisis no sería tan grande como la crisis del 82, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan una tranquilidad en ese sentido, ¿verdad? Vamos a caer un menos 3.6, pero como le digo, los datos son hasta ahora. O sea, lo que venga después no sabemos. Esto pronóstico lo hace el Banco Central con los datos que se tiene hasta ahora. Depende de cuánto dure este impacto de la crisis, ¿verdad? En la medida que dura más, posiblemente ese indicador sí tendrá que bajar más, ¿verdad? Pero por ahora, ese sería el indicador, menos 3.6. Muy bien, ya para ir cerrando, le dije que mi exposición duraba 50 minutos y creo que así va a ser, para dar espacio para las preguntas, ¿verdad? Muy bien, entonces ya para ir cerrando mi disertación, esta es una crisis sanitaria y la solución tiene que ser con la vacuna para el virus. Esa es la única solución, no hay otra, ¿verdad? Aquí tenemos que rogar que los científicos encuentren la vacuna, ¿verdad? Lo que me preocupa es que algunos científicos dicen que esto va a tardar entre 1 año y medio y 2 años, ¿verdad? Esperemos que estos procesos se aceleren. Los estados tienen que aplicar políticas monetarias y fiscales súper expansivas. Esto lo dije en un artículo que escribí en La República, ¿verdad? Donde yo recomendaba que no se debe dejar caer las empresas, ni tampoco se debe dejar que las personas pasen hambre, ¿verdad? Hay que dar bonos para que las personas puedan sostenerse, sobre todo las personas que han perdido su empleo. Entonces los estados tienen que aplicar políticas monetarias y fiscales súper expansivas para evitar la quiebra de empresas y proteger a los empleos y la supervivencia de los habitantes para que cumplan la cuarentena, ¿verdad? Entonces el objetivo justamente es aplicar políticas monetarias expansivas y fiscales súper expansivas. Yo soy consciente que esto va a generar un mayor nivel de deuda y un mayor nivel de déficit fiscal. Pero todos los países lo están haciendo. O sea, no crean que porque Estados Unidos inyecta 4 billones es porque es el superpoderoso del mundo. No es cierto. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y con 4 billones que inyectó a la economía de Estados Unidos, obviamente es a través de deuda, su nivel de deuda llegó a 150% del PIB.
Nosotros tenemos un 60% del PIB. Con estas medidas posiblemente vamos a llegar a un 70% del PIB en nivel de deuda y el déficit fiscal vamos a pasar posiblemente del 7 al 10%. Pero igual, no hay otra solución. Es la única medida que tenemos, es endeudarnos para tratar de inyectar liquidez tanto para las empresas como para los empleos, ¿verdad? Estados Unidos ha destinado hasta ahora 4 billones de dólares, España 200.000 millones de euros, Francia 300.000 millones de euros y Costa Rica 2.563 millones de dólares entre dinero que viene del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el BID, Banco Centroamericano de Integración Económica, la CAF, y todo eso suma 2.563 millones. Para que estén tranquilos con el tipo de cambio, ¿verdad? El tipo de cambio, vamos a dejar de recibir casi 2.500 millones de dólares en este proceso hasta diciembre, pero eso se va a suplir con la entrada de 2.563 millones de dólares en la economía. Entonces diríamos que el precio del tipo de cambio va a estar estable, pero si las exportaciones comienzan a descender en una mayor proporción, sí esperen una devaluación, ¿verdad? De la moneda, sí esperen una devaluación. Por ahora, si las condiciones se manejan bien, recuerden que las exportaciones solamente han caído, o según el Banco Central dice que las exportaciones de bienes van a caer un menos 5.5%, ¿verdad? Y las exportaciones de servicios iban a caer un menos 30%. Entonces, esperemos que las exportaciones de bienes no caigan mucho, ¿verdad? Entonces, para seguir manteniendo un tipo de cambio. Por ahora, si se mantienen las condiciones, el tipo de cambio estaría estable. Pero si las exportaciones caen más, o sea, si hay menos entradas de divisas por exportaciones de bienes y servicios, posiblemente sí tendríamos una mayor devaluación. Los países tienen que unirse para trabajar en investigación y desarrollo para prevenir y prepararse para futuras pandemias. Vean que esto es recurrente. Ya hemos tenido las pandemias de la gripe aviar, del SARS, la H1N1, ¿verdad? O sea, esto es recurrente. Cada 5 o 10 años hay pandemias. Entonces los gobiernos, en lugar de estar pensando en viajar a Marte, o en lugar de estar pensando en gastar en armamentos para una guerra, tercera guerra mundial, ese dinero se tiene que destinar para que los científicos trabajen en prevenir futuras pandemias, para que no nos pase los que nos pasó, ¿verdad? Entonces, hay que invertir más en investigación y desarrollo para que tengamos más científicos trabajando en encontrar futuras curas de futuras pandemias, así como los que previenen los terremotos se encargan de ir más o menos decir cuándo hay un terremoto igual. Tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Los países tienen que incluir en sus contratos laborales los seguros de desempleo para evitar mayor gasto de los estados cuando ocurre esta crisis. Me estoy hablando de América Latina, porque Estados Unidos y Europa sí tienen seguro de desempleo. Pero en estos momentos, por ejemplo, las personas no tienen un seguro de desempleo. Entonces, es muy importante que de ahora en adelante los gobiernos trabajen en políticas para que tal vez uno aporte el 1% de su salario y esté aportando un seguro de desempleo. Cosa que cuando pasan este tipo de pandemias, el Estado no tenga que incurrir en mayor gasto o mayor nivel de deuda, sino sea el seguro el que cubre esos procesos de desempleo por una pandemia, ¿verdad? En vista que las políticas fiscales de los países aumentará el déficit fiscal y el nivel de deuda, se tiene que trabajar en bajar estos niveles tan altos de deuda. Yo también en el artículo que escribí en La República lo dije, ¿verdad? Ya que va a haber una inyección de liquidez para las personas, tanto economía formal como economía informal, pues es el momento de mapearlos para que los trabajadores de la economía informal, en estos momentos, el Estado los mapee y pues le dé condiciones favorables para que puedan afiliarse a la Caja Costarricense del Seguro Social y que también puedan pagar impuestos. Porque de ahora, nuestra próxima labor va a ser reactivar la economía y bajar el nivel de deuda y bajar el nivel de déficit. Entonces, ¿cómo? Hay 1 millón de personas que están en la economía informal. Y el presidente lo leí en La Nación, de estos personas que reciben el bono proteger, que son como 500.000, 300.000 son informales. Entonces, por ahí ya tenemos el mapeo para hacer que, si queremos salir de esta crisis, poner a pagar impuestos todos nosotros, porque si no lo hacemos de esta manera, vamos a tener un mayor de deuda más grande más adelante y un mayor déficit fiscal. Entonces, tenemos que poner a pagar impuestos a todas las personas que en estos momentos no lo hacen. Hay 1 millón de personas que trabajan en la economía informal. Entonces, si queremos fortalecer la caja, que en estos momentos, por la pérdida de empleo, se ha visto afectada, pues es el momento de poner a aportar a este 1 millón de personas con condiciones favorables, ¿verdad? Para que aporten a la Caja Costarricense del Seguro Social y también para que aporten sus impuestos para tratar de reactivar la economía. Eso sería mi disertación y ahora espero las preguntas de ustedes para poder tener una mayor conversación. Muchas gracias, Alfredo. Tenemos 3 preguntitas por acá, bueno, 2 prácticamente.
Voy a darle lectura, bueno, una de la más pequeña. Dice, ¿de dónde toma el valor de la eventual caída de las exportaciones para asegurar que solo van a disminuir un 5% aproximadamente? Ok, esa medida lo tomé del Banco Central en su evaluación que realizó. El Banco Central estimó que la exportación de bienes va a caer un menos 5.5% y la exportación de servicios va a caer un menos 30%. Estamos hablando que el sector de la industria manufacturera está compuesto básicamente exportaciones de bienes, ¿verdad? Lo que es dispositivos médicos, tengan en cuenta que no ha sufrido mucho una caída porque hay hospitales de Italia, Europa, que han hecho pedidos masivos a estas empresas que trabajan en zonas francas y que trabajan y las exportaciones de servicios, según el Banco Central, dice que va a caer un menos 30%. O sea, básicamente, más va a sufrir las exportaciones de servicios que la exportación de bienes. La exportación de bienes solamente va a caer, según el Banco Central, un menos 5.5%. Ok, muchas gracias. Tenemos por acá otra, es una mezcla como entre comentario y pregunta. Voy a leerlo así, tal cual está expresada, porque tiene una connotación muy personal la forma de escribirla. Dice así, ¿por qué a pesar de que los precios a nivel mundial del petróleo caen, nuestras economías no modifican el precio? Y si yo sé que existen diferentes tipos de precio, pero qué conveniente para los países decir que precisamente el precio que bajó es X y no Y. Pero como usted lo dijo, grandes empresarios vendieron sus acciones. Ok, muy buena pregunta. A nivel mundial, algunos países sí están bajando el precio del petróleo y la gasolina, perdón, que es el derivado del petróleo, la gasolina y el diésel. En Costa Rica no ha bajado, les voy a explicar por qué. Hay una ley que lo hicieron los diputados que para agenciar de recursos al bono proteger iban a salir de varias fuentes. Una de esas fuentes era deuda, el INSS y el Recope, ¿verdad? Entonces, el precio quedó congelado por 3 meses para que la diferencia en el precio de compra y el precio de venta, o sea, esa ganancia, sirva de una fuente de ingresos para el bono proteger. Lo pongo más fácil. Si usted tiene vehículo y usted tiene todavía un trabajo, es bueno que usted sea solidario con el que perdió el empleo. Entonces, en cierta manera, usted le estaría apoyando a la persona que perdió su empleo para que tenga un bono de 62.500 o de 120.000 colones, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, pero es temporal por 3 meses nada más. Después de estos 3 meses, ya el precio del petróleo tendrá que bajar al precio de mercado y eso sería bueno para la economía porque nos ayudaría a bajar los costos de producción. Ok, tenemos por acá otra, dice don Alfredo, en relación a los servicios logísticos, ¿qué datos se tienen proyectados en términos de decrecimiento, tomando en cuenta los datos de importación y exportación? Recordar que el sector es muy dinámico. Ok, en lo que es servicios logísticos no ha caído porque en realidad los puertos siguen funcionando, ¿verdad? Simplemente que en estos momentos la actividad económica del sector de bienes y servicios más ha caído la actividad de servicios y la actividad de servicios por lo general es software o son servicios que tal vez no van por un barco. Pero ya la exportación de bienes que solamente, según el Banco Central, solamente va a caer menos 5.5%, significa que las navieras y todo lo que tiene que ver con el comercio internacional todavía se ha seguido moviendo y esperemos que se siga moviendo. Los sectores económicos que más han caído, básicamente lo que es exportación son flores, follajes, tenemos algunos sectores que venden a los hoteles como las plantas ornamentales y tenemos algunas actividades que sí están muy ligados a los comercios en otros países del mundo. Pero básicamente la industria manufacturera no ha tenido una caída tan fuerte porque se sigue exportando todavía a los países que en estos momentos necesitan bienes y servicios. Pero sí, la actividad que está ligada a la exportación e importación de bienes no ha tenido, diríamos, un impacto tan significativo. En este momento está entrando otra pregunta más. Dice, desde su exposición se visualiza un escenario claro con datos concretos sin estar sesgado. Siendo esta línea de información económica fiable, me preocupa la información alarmista y a veces sesgada que se difunde en medios de comunicación nacionales. ¿Cómo podemos enfrentar estos datos si podemos escuchar sus comentarios?
Ok, hay que ser muy claro, ¿verdad? Recuerden que el gobierno tiene opositores políticos. Y muchos de esos opositores políticos son los que a veces dan noticias un poco alarmistas, amarillistas, sensacionalistas, un poco para ponerle trabas al gobierno, ¿verdad? Yo lo que veo y lo que visualizo es que Costa Rica, el impacto de la caída no sería tan grande, ¿verdad? Porque en la medida que se reactive los vuelos, en la medida que ya puedan llegar turistas, entonces nuevamente se reactiva los tres sectores que vimos que eran los que iban a tener una mayor caída, ¿verdad? Que era el sector turismo, restaurantes, el comercio y la construcción. Estos tres sectores, en la medida que las medidas de confinamiento se vayan liberando y se vayan abriendo las fronteras y permitiendo que entren más turistas, entonces posiblemente se lleguen a reactivar. El consumo que ha caído, sí. Recuerden que el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas estima que va a haber 400,000 desempleados en Costa Rica. Entonces, el consumo interno sí yo veo, diríamos, una pata coja de la mesa, ¿verdad? Porque si a nivel de las empresas la reactivación va a costar más, porque si va a haber desempleo, no va a haber consumo. Entonces, la persona que va a estar desempleada no va a poder comprar una casa, no va a poder comprar un carro, ¿verdad? Porque no tiene trabajo. Entonces, el consumo interno sí lo veo que va a estar contraído posiblemente un mayor tiempo, ¿verdad? Porque mientras no se reactive la economía, ¿verdad? Porque también nosotros dependemos de qué tan rápido abran las fronteras en otros países en los cuales nosotros le vendemos. Recuerden que nosotros le vendemos a Estados Unidos el 40% de nuestras exportaciones. El 20% va a la Unión Europea y el 20% va a Centroamérica. Entonces, a la medida que los mercados se abran, podemos venderle a Centroamérica, podemos venderle a Europa y no nos afectaría tanto. Pero sí, el consumo interno, según este dato que sacaron los investigadores del Centro de Investigación en Ciencias Económicas de la UCR, sí, ese dato es preocupante, porque sí habría 400,000 desempleados, que eso sí afectaría el nivel de consumo interno y afectaría al comercio local y afectaría prácticamente a todos los ventas de bienes duraderos. Ahí sí estaría, diríamos, la pata coja de la mesa. Muy bien, tenemos por acá otra. Te preguntan cómo analizarías la afectación en el sistema financiero, principalmente en el cooperativo y con enfoque en la parte de producción. Ok. Recuerden que el sector financiero vende sus servicios a la clase media y a la clase media alta y a la clase media baja. ¿Ok? Entonces, mientras todos tengamos un trabajo, mientras todos tengamos un ingreso, que podamos pagar nuestros créditos, el sistema financiero no tendría ningún problema, ¿verdad? Mientras que haya trabajo, mientras que se vaya reactivando la economía, posiblemente va a haber un bache, ¿sí? Que tal vez muchas personas en estos momentos no puedan pagar su crédito porque van a estar sin trabajo, pero en la medida que se reactive el consumo, en la medida que se reactiven los empleos, no tendría por qué haber un problema. Posiblemente va a haber un bache de un año. Yo le estimo que un año sí, por lo menos, hasta que se reacomoden. Tengo entendido que hoy en día hay 500,000 personas que fueron beneficiarias del bono proteger. Entonces podemos decir que hay 500,000 afectados que han perdido sus empleos, que han dejado de vender porque su negocio ha sido cerrado. Entonces diríamos que hay 500,000 personas que su nivel de consumo ha caído. Eso significa que los bancos que tenían crédito con estas personas, pues no van a poder cumplir su deuda de acá a un año, ¿verdad? Por lo menos 12 meses. Entonces posiblemente sí va a aumentar la mora, pero del 2, 3, posiblemente al 5, al 6%, ¿verdad? Esperemos que no suba mucho, pero en estos momentos los bancos tienen muchos recursos financieros, porque recuerde que el Banco Central bajó el nivel del encaje mínimo legal y los bancos tenían plata para prestar. El problema es que nadie te asegura que la gente te va a prestar dinero, porque un empresario que en estos momentos está pesimista, pues obvio que no va a ir al banco a sacar un crédito, porque sabe que no va a vender. Entonces, esperemos que este proceso se acomode para que después las empresas nuevamente comiencen a pedir un crédito. Y los que están en estos momentos sin trabajo, sobre todo los del sector turismo y de otros sectores como los restaurantes y el sector construcción, pues posiblemente sí van a tener problemas para pagar sus préstamos.
Bien, un saludo para los colegas de la filial norte del Colegio de Ciencias Económicas, que varios nos están acompañando, particularmente aquí a Eric, igualmente Eric Huillo, que nos envía sus saludos y el agradecimiento por la presentación, te felicita por la ponencia realizada. Muchísimas gracias, Eric, muy amable. Alfredo, tenemos por acá cumplidas las preguntas. No sé si quieres hacer algún cierre técnico de parte tuya antes de hacer entonces el cierre oficial del webinar. Ok, ya no hay más preguntas, ¿verdad? No. Ok, perfecto. Bueno, espero que este panorama económico les dé a ustedes una visión para la toma de decisiones de sus empresas. Váyanse con dos cosas claras, ¿verdad? Que hasta ahora el impacto es menor que la 29 y menor que la 82. Pero no sabemos cuánto tiempo va a durar esta crisis, ¿verdad? En la medida que el tiempo sea menos, el impacto va a ser menor. Si la crisis se alarga, porque hay un rebrote, entonces, y nuevamente mandan a la gente a cuarentena, entonces posiblemente el impacto sí sería mayor, ¿verdad? Eso es, en resumen, más o menos, lo que yo le quiero dar con esta exposición, para que tengan en cuenta eso, a la hora de estimar su modelo, ¿verdad? Ok, Alfredo, agradecerte por tu participación en este webinar y a todos los presentes. Esperamos haya sido provechoso. Agradecerles haber tomado el espacio para acompañarnos en este momento. Decirles que de parte del Tecnológico, nuestro campus regional de la Escuela de Administración y el Centro de Transferencia Tecnológica, estamos para servirles. Estarán realizando otros webinars a futuro que los podrán estar observando precisamente en la página, en el sitio del CETEC. Y tanto las invitaciones, así como posteriormente las grabaciones respectivas. Estamos subiendo no solo los que estamos organizando nosotros, sino también otros webinars que están siendo recomendados o compartidos desde medios oficiales del país, ¿verdad? Y que son apoyo a las pymes y al sector productivo en general. Entonces agradecemos a todos su participación. No sé, Daniel, si te doy la palabra para que hagas algún otro cierre final. No, igualmente agradecerles mucho a todos y vamos a estar, como decía también Eli, vamos a estar posteando este video en nuestras redes sociales. Les estaremos informando a través de correo electrónico para que todos puedan acceder. Les agradecemos de nuevo muchísimo. Muchas gracias a don Alfredo y muchas gracias, Eileen, y que pasen muy buena tarde. Muchas gracias también a todos ustedes. Hasta luego. Nos vemos.